Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? ¿Cuál es la situación de los derechos humanos desde la perspectiva del acceso a la información y otros tantos elementos? De esto vamos a conversar en el programa de hoy con Carlos Correa. Carlos Correa es director ejecutivo de Espacio Público, una de las ONG más activas en esta materia en nuestro territorio nacional. Y precisamente ellos van a llevar un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca del estado del acceso a la información en Venezuela en los próximos días. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos en Lo que la gente pregunta. ¿Cuál es la situación de la comunicación, del derecho a la información, de los derechos humanos en este sentido en el país? Bueno, empecemos por el tema de acceso a la información pública, ¿no? Hay que decir que este es un derecho humano que está comprendido en el derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión implica que uno puede buscar, recibir y difundir cualquier tipo de información sin restricciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el derecho internacional se ha planteado que la información en manos del Estado es propiedad de la sociedad. Si la sociedad tiene derecho a conocerla, ¿cuál? Toda la información, con algunas excepciones, con algunas excepcionalidades, pero esas excepcionalidades tienen que estar claramente vinculadas a temas legítimos, restricciones legítimas. En Venezuela tenemos una situación de opacidad sistémica, es decir, el Estado no da información, el Estado niega información. Esta misma semana, por ejemplo, un periodista de una agencia internacional le pregunta al presidente Maduro, oiga, ¿qué va a pasar con la situación económica? Y sencillamente lo reprendieron, no le dieron la información, no se le atendió ese requerimiento. Y eso es un componente sistémico. Los sitios web están desactualizados, no hay información, las organizaciones que pedimos información, las personas que piden información, casi siempre sencillamente no le responden. Ustedes van a una reunión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengo entendido, que es donde participan cuál es la situación de los derechos humanos en Venezuela. Habían ido a principios de año, sí, ¿no? Tengo entendido. ¿Cómo ha sido el contraste, la evolución, la involución, el progreso o el retroceso de lo que fue el informe que ustedes entregaron a principios del año y lo que van a entregar ahorita? Bueno, tú me preguntabas sobre el tema de acceso. Bueno, ciertamente la comisión sesiona en 3 oportunidades. La comisión es parte del sistema interamericano de derechos humanos que implica la comisión y la corte. Venezuela ya negó la jurisdicción de la corte, pero la comisión sigue teniendo un papel en Venezuela, con los casos que ocurrieron, hubo vigencia de la convención, pero también en monitorear la situación en Venezuela. Entonces, la comisión ofrece y da la posibilidad de que organizaciones del hemisferio en distintos países puedan pedirle, oye, tenemos información que darle sobre tal derecho, sobre tal circunstancia. Y la comisión otorga audiencia. Entonces, la que dimos en febrero fue dimos alguna información sobre lo que había ocurrido ya aquí, pero a lo largo del tiempo se han acumulado temas, ¿no? Por ejemplo, los casos de agresiones contra periodistas en el contexto de las manifestaciones que ocurrieron este año no han sido investigados, no han sido sancionados. Todavía tenemos, por ejemplo, fotógrafos a los que le han retenido las cámaras y tenemos documentado eso y no les entregan los equipos, por ejemplo. ¿Ustedes tienen graficado cómo ha sido el tema del maltrato al ejercicio del periodismo a lo largo de los años y particularmente en estos meses, o no? Mira, este año ha habido un crecimiento del volumen de casos en comparación a otros años, ¿no? Nosotros tenemos el monitoreo desde el año 2002 de manera sistémica, aunque tenemos más de 20 años haciendo monitoreo sobre este tema, pero la organización nació en el año 2002. Entonces ahí lo que encontramos es un componente que es permanente, es los periodistas cuando salen a hacer cobertura en la calle, especialmente los periodistas de televisión o los que portan cámaras fotográficas o equipos de televisión, son las víctimas fundamentales de la represión por parte de, antes eran actores no gubernamentales y este año lo que hubo fue una represión deliberada por parte, por ejemplo, de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se convirtió este año en uno de los órganos más represivos en la calle y reprimió a los periodistas, golpeó a los periodistas, le quitó equipo y no solo eso, sino también a las personas que tenían teléfonos celulares y que estaban grabando su comportamiento en las manifestaciones. Podríamos decir que es política de Estado cercenar la información. Mira, yo creo que este año lo que ocurrió es que hubo ciertamente un giro represivo en la calle. Es decir, las manifestaciones no se toleraron, no se aceptaron. De eso hay comprobación discursiva. El presidente lo dijo abiertamente, los ministros lo dijeron abiertamente
Y las fuerzas de seguridad se comportaron abiertamente así. Entonces, ¿qué ocurrió? Los periodistas que están haciendo cobertura, los ciudadanos que tienen un teléfono celular con una cámara, intentan tomar, bueno, cuál es el comportamiento de estas fuerzas. Entonces, uno de los actores que persiguieron fueron a estas personas. Date cuenta cuán importante es esto. Nosotros tenemos una aproximación a lo que efectivamente ocurrió el día 12 de febrero, gracias a que a la cantidad de reporteros, fotógrafos que había allí, pero también gente que tenía sus equipos fotográficos y que demostró que el caso de la muerte que ocurrieron, de las muertes que ocurrieron allí, no eran responsabilidad de los manifestantes, eran responsabilidad de la actuación de grupos funcionarios, policiales y militares, o grupos paramilitares que también actuaron allí. Ahora, Carlos, eso es útil cuando tú tienes un Estado de Derecho que busca la justicia. Pero quiero aprovechar tu ejemplo para contrastarlo con la realidad venezolana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, da una rueda de prensa para mostrar evidencias de lo que fue el asesinato del diputado Robert Serra. Y comienza presentando un video que es un vulgar montaje, donde prácticamente hasta Capriles lo responsabiliza del homicidio de Serra. Entonces, él hace un histórico. Capriles se molestó porque no quería reconocerme en abril del 2013 cuando yo gané la elección. Pasó por Leopoldo, por María Corina, pasó por el diputado Berris Beitia y hasta Weil, el caricaturista, cae allí. Entonces los mete a todos, los expone al odio público, con el riesgo en la Venezuela actual que eso puede implicar, pero también condiciona a la Administración de Justicia. La investigación tiene que ir por este sentido. Mira, eso básicamente es una barbaridad. Y cuando digo una barbaridad, estoy utilizando la acepción de barbarie, es decir, de no respetar la independencia del Poder Judicial. En ningún lugar del mundo el presidente o un funcionario del Ejecutivo interviene en la actuación de otro poder que debe ser independiente. Entonces, aquí, en el caso de esta investigación, de este crimen lamentable y que debe ser efectivamente investigado y sancionado a los responsables, ha habido muchísimas declaraciones de parte de actores políticos que, bueno, podrían hacerlo, pero no utilizar, por ejemplo, pruebas que fueron obtenidas en el contexto de una investigación judicial, porque ya eso afecta el resultado de la investigación. Es decir, ahí puede haber lanzado una hipótesis, pero no es el que tiene que decir lo que efectivamente es construir una verdad judicial, que tiene un procedimiento, es decir, hay una prueba, hay un argumento en contra de esa prueba, es decir, ese proceso contradictorio que es el proceso judicial es el que nos va a garantizar que haya un mecanismo en el que está siendo acusado pueda ser defendido, pero no esta suerte de linchamiento mediático. Y eso es un componente que está documentado. En Venezuela el Poder Judicial no actúa de manera independiente. Puedo darle muestra. Una juez toma una decisión que la toma conforme al derecho venezolano y siguiendo las recomendaciones de un comité de Naciones Unidas. Al día siguiente es destituida y sometida a un proceso judicial, sometida a pena privativa de libertad. Me estoy refiriendo a la juez María Lourdes Afiuni. Entonces, eso no está bien que el Poder Ejecutivo actúe de esa manera. Y entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces los jueces en Venezuela no toman decisiones porque están haciendo cálculo político y esa no es la tarea del juez. Me mencionaba Carlos Correa antes de comenzar la conversación de manera formal, que ustedes acudieron con un caso ante el TCJ y el TCJ les dijo, no se metan en esto. ¿Cómo es la historia? A ver, en la Contraloría, que es un órgano del Estado venezolano, encontró una serie de irregularidades en el Ministerio de Sanidad y de Salud, ¿no? En el Ministerio de Salud encontró que se habían perdido unos medicamentos, se habían dañado unos medicamentos que se habían comprado y que se habían importado, y entonces un conjunto de organizaciones nos parecía importante, haciendo seguimiento a esta tarea de Contraloría, oiga, ¿qué está haciendo para que esto no vuelva a ocurrir? Porque miren, se dañan medicinas en el contexto venezolano, es dinero, pero no solo eso, esa medicina podía haber estado al servicio de muchísima gente, es decir, alguna gente podía haber salvado su vida por si tenía acceso a esas medicinas. Entonces, esas medicinas se perdieron, pedimos la información que se está haciendo para prevenir esto, no nos dan la información y seguimos todo el proceso judicial. Y el Tribunal Supremo de Justicia dice, no, mire, esa información no se la tiene por qué dar, deje trabajar a los ministros. Resulta que esa ministra después fue destituida con graves acusaciones vinculadas al tema de corrupción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una constitución que dice, esta es una democracia participativa, donde todos tenemos derecho a hacer contraloría social. Cuando la intentamos ejercer,
no nos las dejan ejercer, no nos dan información. No es verdad que tenemos una práctica de democracia que garantiza la participación, tenemos una práctica en nuestras instituciones que básicamente es autoritaria, que básicamente dispone y no consulta a la sociedad. ¿Por qué si eso es así le cuesta tanto a la gente decir esto es dictadura? Evidentemente no es una dictadura tradicional como se conoció en antaño, que era producto de un golpe de Estado con un militar con todas las condecoraciones puestas en la charretera y parándose allí. Pero puede ser una dictadura contemporánea. No hay un contrapeso en ningún órgano del Estado, no hay una fiscal independiente, no hay una defensoría del pueblo, que aunque sea una voz aislada, se levante en favor del pueblo. Hay un tribunal que se comporta como órgano del Ejecutivo, como bien lo está señalando Carlos Correa. Entonces, si eso es así, ¿en qué estamos y qué puede hacer el ciudadano, que es víctima? Mira, hay como varios elementos, por supuesto, esos elementos que están allí abonan en el decir aquí hay un desdibujamiento de lo que son las garantías democráticas y hay un problema grave que hay que resolver, ¿no? Es verdad que problemas quizás no tan graves como este existen en otros lugares, la intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial es un tema, ese es un debate que por ejemplo ahora está en Argentina, también se ha dado, por ejemplo se dio en Perú en el contexto de Fujimori y representó una situación muy grave. Pero también es verdad que aquí hay elecciones regulares, unas elecciones que tienen unas características que se pueden señalar muchas observaciones, pero se producen. Creo que hay la necesidad, y a mi juicio es muy importante, tratar de que efectivamente en cada uno de estos elementos que estamos hablando haya documentación, porque si no caemos en la retórica de los adjetivos y es preferible decir, miren, independencia del Poder Judicial, estos son los desafíos. Garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, estos son los desafíos. Seguridad ciudadana, estos son los problemas. Nuestras cárceles, estas son las dificultades. Porque eso nos ayuda como a desagregar los desafíos. Lo otro es una descalificación genérica que no sé si nos ayuda a resolver los problemas. Pero yo quiero soltar un ejemplo en particular, Carlos, y sin hacer ningún tipo de prejuicio ni a favor ni en contra, porque no conozco elementos ni que puedan absolver ni que puedan condenar. El muchacho Loren Salek, ¿ok? Es detenido. ¿Quién sabe en qué circunstancias él ha podido estarse comportando? O sea, quiero hacer abstracción de si es culpable o inocente de lo que se le señala. Pero sí es un hecho público y notorio que cualquier cosa que está ocurriendo lo están responsabilizando. Lo están responsabilizando de contratar al paramilitar que mató a Serra. A lo mejor él no tiene nada que ver con eso, probablemente no tiene nada que ver con eso. Pero cuando ya todos los órganos del Estado apuntan hacia ti, ¿qué oportunidad tiene ese muchacho de ser declarado inocente? Claro, ese es el problema. El problema es que hay una preeminencia de lo político o de los intereses políticos minúsculos, por cierto, no la política en mayúscula y subrayado, sino esa cosa mínima de que en una coyuntura un tema desvíe el tema de atención o que de alguna manera un determinado hecho que es fortuito se le asigne la responsabilidad a un adversario político, cosas que realmente son menudas. No es que estamos haciendo una gesta para la reconstrucción del país en términos de institucionalidad o de los problemas graves que tenemos o un desafío en el plano de la economía, que es un tema bastante grave. No, sino que cualquier tema se utiliza o cualquier persona se utiliza, y entonces se convierte en una suerte de chivo expiatorio. Un poco como, ¿te acuerdas de Recadi? Las personas, Recadi, entonces el famoso chinito, ¿no? O entonces al final se convierten en la excusa de un hecho. Además, es decir, es como muy irresponsable que el Estado que tiene a Loren Salek detenido lo esté acusando de algo que ocurrió mientras estaba detenido, porque él tiene la responsabilidad de que esa persona no siga actuando, si es que él tiene la responsabilidad. O sea, digamos, es como contradictorio. Entonces me parece que, igual que con las declaraciones del presidente Maduro esta semana en relación al proceso de investigación sobre el vil asesinato a Robert Serra, o sea, lo que está haciendo es afectar la investigación. Si esa es la verdad, que sea el juez que lo determine. De forma independiente. De forma independiente, que actúe con libertad, sin la presión del Ejecutivo. Sí, porque el Ni juez, de la Fiscalía. Nada más, un juez no puede convocar una cadena. Un juez no puede hacer una cadena para contar los argumentos de su decisión. Escribe con sentencias, que es lo que hace un juez. Ahora, ¿cómo se defiende el ciudadano común y corriente de una realidad de Estado así? Porque tú puedes agotar la vía interna, como hicieron ustedes en este caso de la falta de información en materia de los medicamentos que se dañaron,
La vía interna se agota cuando le dicen, mira, no se meta en esto. Van a la vía internacional, el sistema de protección de derechos humanos, y probablemente, como ocurrió en otros casos, le diga al Estado venezolano, usted tiene que responder. Pero cuando ya viene un mandato, el Estado venezolano dice, no te metas en esto, no te hago caso. Entonces pasa cualquier tipo de organismo y digo, no te hago caso. A ver, José Vicente, yo creo que ahí hay como dos elementos clave. Te voy a contar algunos casos de otros países que nos ayudan a entender, ¿no? Rapidito porque me quedan 4 minutos. Rápidamente. Mira, en Argentina, las madres de Plaza de Mayo empezaron haciendo eso en el contexto de una dictadura. Gracias a que documentaron sus casos y exigieron justicia a lo largo del tiempo, la lograron, total o parcialmente. Enjuiciaron a la Junta Militar, a todos los represores, están en ese proceso. En el contexto de Perú, Fujimori le quitó un canal a una persona. Cuando vino el gobierno de Paniagua lo restituyó. Es decir, la única posibilidad de obtener justicia es que efectivamente la gente documente los casos, haga las denuncias correspondientes y que entienda que eso es un proceso histórico, que no lo va a lograr en el corto plazo. Todas las sentencias que se están documentando en el campo de las cortes internacionales son elementos que pueden ayudar a resarcir en algún momento a las víctimas. ¿Cuándo? Bueno, puede ser una variación en el propio gobierno de la política gubernamental, que puede ocurrir, en este momento no la vemos muy claro, pero pudiera ocurrir, o puede ser en un proceso de cambio de gobierno, porque todas esas son pasivos que tiene el gobierno, es decir, deudas que tiene que pagar con la justicia el gobierno, y eso es así. Me quedan algo más de 3 minutos, tengo 2 inquietudes. Mientras tanto, ¿cómo se hace? Voy a citar un ejemplo. Weil fue fusilado. Fue colocado ante un paredón y fue fusilado. Se quedó sin trabajo. ¿Quién le da trabajo a Weil? Corre el riesgo de que si lo reconocen en la calle, mira, este es el autor del crimen de Serra, por lo menos desde el punto de vista intelectual, instigó. ¿Cómo hace un individuo así? Mira, yo creo que es muy importante entender que la única manera de protegernos en una situación como esta, yo decía, bueno, el tema de documentar es muy importante. O sea, porque bueno, si no se pierden los hechos, nos olvidamos de lo que ocurrió efectivamente. Entonces, documentar es muy importante, eso es una tarea que hacen organizaciones, pero que también pueden hacer las víctimas y las personas. El segundo lugar, es muy importante denunciar, es decir, en la medida de las posibilidades hacer las denuncias. Cuando digo denunciar, significa acudir a instancias nacionales o internacionales. En algunas ocasiones el ojo internacional protege a la víctima. Y también creo que es muy importante la difusión para que otros se enteren, pero también es muy importante la solidaridad de otros con ellos, con esas personas, con las víctimas. Y eso es un tema que hay que construir. Yo creo que nosotros somos una sociedad que tiene mucha preocupación sobre lo que ocurre, pero que hace poco por ayudar al otro, por ver de qué manera construimos solidaridad. Muy importante el papel de los gremios, el papel de los grupos, por ejemplo, los caricaturistas, de qué manera se organizan para proteger. Hay organizaciones internacionales que protegen a los caricaturistas, pero creo que es muy importante que ahí tenemos un desafío como sociedad en pensar creativamente y con innovación de qué manera protegemos a quien que está siendo castigado porque se expresó, porque dijo algo o porque es víctima de un atropello por parte del Estado. Creo que en ese sentido tenemos un desafío muy grande. Y la última inquietud, ¿cómo se conservan el derecho a la información cuando los medios están siendo comprados, cuando se descubre que la estrategia de Radio Caracas Televisión trae un costo político muy grande? Y entonces vamos por una estrategia tradicional de, bueno, yo estoy comprando, yo compré, es mi negocio y puedo establecer mi línea editorial, pero que al final en el fondo lo que busca es censurar, despedir a los periodistas que son investigadores, que son incómodos, que buscan la verdad, para decir, bueno, aquí tenemos esto. En definitiva, el país queda desinformado. Creo que hay dos vías para eso. Una, como decía, pensar de manera innovadora que paguen la factura política cuando efectivamente se comete un atropello contra la libertad. Eso significa que no pase debajo de la mesa. En segundo lugar, creo que es muy importante que la gente que vea brechas o grietas donde uno puede expresarse, como esta, por ejemplo, la utilice y que también la sociedad apoye y busque, porque la gente está buscando información. La información que está comprada, la información que está muy manipulada, que no tiene un sesgo de independencia, sino que está en función de otro tipo de intereses que a veces no están muy claros, pero que sabemos que responden a las élites de gobierno. Pues mira, utilizar los espacios como este, como las redes sociales y otros es importante. Y que la gente busque información y no se convenza, no crea todo lo que, o sea, que emprenda a leer los medios ahora con mayor preocupación. Entonces ahí tenemos una responsabilidad ciudadana por parte de las personas que tienen que buscar información, informarse,
compartir con otros, y también los periodistas y gente que quiera decir cosas, que utilice cualquier espacio, por mínimo que sea, para tratar de efectivamente debatir y proponer los temas que interesan al país. Muchísimas gracias, Carlos. Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, por habernos acompañado en Lo que la gente pregunta, y a ustedes, amigos, por haber estado ahí presentes.